la oscura realidad del buen comportamiento. Y digo oscura realidad porque me parece que es un lado muy siniestro, muy enfermo de nuestra sociedad, y que es la indoctrinación al buen comportamiento. Y todos hemos experimentado la indoctrinación del buen comportamiento de alguna u otra manera, y hemos caído en la trampa del premio y el castigo. ¿A qué me refiero con la trampa del premio y el castigo? Te voy a dar un ejemplo que es algo que todos tenemos ahorita, que es enero y acabamos de pasar por la Navidad de diciembre. Tenemos muy fresco el tema de Santa Claus. Y Santa Claus, si te portas bien, te trae regalos. Si te portas bien, si no te portas bien, te trae un pedazo de ¿cómo se dice?, de carbón, o no te trae regalos. Y esta dinámica de educación a través del miedo al castigo o el deseo por el premio es algo que corrompe el alma del ser humano y corrompe la brújula moral, corrompe eh, el amor por verdaderos valores espirituales, valores de familia que se deberían de enraizar, se deberían de establecer en la psique del niño, y lo que hacemos es educar a través de el miedo al castigo o el deseo al premio. Esto lo que hace es que no sepamos por qué comportarnos bien y no sepamos por qué comportarnos mal. Esto hace que nos convirtamos en esclavos de la persona que es el referí. Y esto tiene que ver obviamente con un tema de filosofía política social, que tiene que ver con qué tanto necesitamos como sociedad al Estado. Y yo por eso me considero minarquista. Minarquista quiere decir que ves un rol benéfico del Estado en temas de seguridad y de justicia. No coincido, por ejemplo, con Javier Milei en que el anarcocapitalismo sea una posibilidad ahora. Y me parece que él ha hablado mucho al respecto. Él dice que es simple y sencillamente un tema de una facilidad tecnológica, que cuando podamos reemplazar a la policía para ejercer temas de seguridad y justicia, que probablemente lleguemos a prescindir del Estado. Yo pienso que es necesario que todos juguemos bajo las mismas reglas, que es algo que Milei y la mayoría de los liberales coinciden en que el rol del Estado debe ser en garantizar la seguridad y la justicia para que haya igualdad ante la ley. Entonces, definitivamente un gran motivador de por qué nos portamos bien o por qué nos portamos mal es porque si no cumples las leyes, viene el Estado con el monopolio de la fuerza y te priva de tu libertad. Y esto es un motivador muy fuerte. Sin embargo, no es lo que en última instancia nos podría llevar a lo que Alberto Venegas Lynch hijo llamaría el autogobierno. Él tiene un tratado muy importante, muy profundo y muy claro también, que se llama Hacia el autogobierno, y es a través de la educación que como sociedad y como humanidad podríamos en algún momento llegar a prescindir de una figura estatal que necesite el monopolio de la violencia para mantener bajo control a la gente. Y ahí es donde regresamos a la oscura realidad del buen comportamiento. Nos han educado a seguir reglas, nos han indoctrinado con propaganda estatal para tener una mentalidad anticapitalista, para tener una mentalidad de víctima, para estar
más cerca de la pobreza, más cerca de la ignorancia, más cerca de la debilidad y más lejos, cada vez más lejos, de la autonomía. En ese sentido, lo que tenemos que defender es hacer lo correcto por amor a ciertos valores que creemos que están alineados con cómo nosotros pensamos que deberíamos de comportarnos. Hay cómo nos comportamos y hay el ideal de comportamiento, que es cómo pensamos que deberíamos de comportarnos. ¿Y qué es lo que juegan todo esto? Juegan valores como la verdad, la bondad, la belleza, que son valores familiares, espirituales, valores de conciencia, de darse cuenta de qué pasa cuando no nos comportamos de la manera correcta y que tiene que ver con un entendimiento de la historia y de los errores que ya hemos cometido como humanidad y cómo hemos llegado hasta donde estamos, cómo escapamos de la pobreza extrema en la mayoría de los países del mundo hoy en día, cómo llegamos a generar la riqueza que hoy consideramos como inmediata, que ya ni siquiera valoramos porque pensamos que todo el mundo lo tiene y que es parte normal de ser humano en el planeta Tierra, pero son cosas que se dieron a partir de la creación de riqueza, que tiene que ver con las ideas de la libertad, que tienen que ver con la defensa de estos valores como qué es lo correcto, qué es lo bueno, qué es lo verdaderamente bello, qué es lo que le hace bien al ser humano. Y entonces nos damos cuenta que hay una alternativa a través de la educación, la conciencia. Podemos encontrar qué es lo correcto por amor a los valores, por amor a la educación y a las ideas que hacen bien, y no por miedo a ser reprimidos, no por miedo a ser violentados, o por una promesa falsa de un premio que podemos llegar a desear y que nos convierte ya en esclavos del mismo deseo de querer el premio. Entonces, creo que hay que preguntarnos qué tipo de personas somos y qué tipo de personas queremos en nuestra sociedad. Y definitivamente, si te pones a preguntarte bajo qué mecanismo está actuando una persona, se está comportando bien por la trampa del premio y del castigo, o se está comportando bien por amor a buenos valores, puedes saber muchísimo de la persona con la que tienes una relación o con la persona que estás tratando, solamente saber cuáles son sus incentivos por portarse bien o hacer buenas obras o no hacer malas obras. Porque definitivamente no hay una sola persona en este mundo que actúe haciendo solamente 100% obras con total facilidad, como si fuera un robot de la bondad. Está dentro de cada ser humano una batalla entre el bien y el mal, existente, siempre latiendo. Y todos tenemos tentaciones y todos tenemos posibilidades y potencias y oportunidades de hacer bien o de hacer mal. Y no es fácil, no es algo que se nos da naturalmente, es algo que es el jugo de todo, de todas las grandes obras de ficción, esta lucha interna entre el bien y el mal. Y es algo de lo cual no nos podemos deshacer. Siempre vamos a tener que navegar esa batalla interna, pero hay que saber por qué la navegamos. Y definitivamente no tiene que ver con evitar castigos o ganar algún tipo de premio. Tiene que ver con defender o vivir esos valores que nosotros consideramos buenos, que consideramos bellos y verdaderos. Y desde ahí, desde la educación de eso, es donde puede ir creciendo la conciencia de qué significa ser humanos y qué significa comportarse de una manera correcta en sociedad, y que vaya cambiando el mundo y que podamos llegar a
a ese ideal del autogobierno, pero mientras no sea desde la conciencia y la educación, necesitamos personas que estén al cargo del monopolio de la violencia para que haya un Estado de derecho que garantice que todos estamos jugando bajo las mismas reglas. Y desafortunadamente en los países en los que vivimos, probablemente tú y yo hoy en día, no existe ese Estado de derecho. Y los gobiernos, en vez de estar preocupados porque haya seguridad, haya justicia, y desde ahí se pueda generar la riqueza y puedan florecer las ideas de la libertad, estamos preocupados por un sinfín de otras cuestiones que nos mantienen esclavizados al estatismo, al keynesianismo y no nos permiten avanzar como sociedad con la velocidad en la que deberíamos estar avanzando. Y todo tiene que ver con la educación de cada persona y cómo caemos en la trampa del premio o el castigo, o cómo despertamos nuestra mente y maduramos nuestra conciencia para alinearse cada vez más con los valores de la verdad, de qué es lo correcto, qué es lo moral y qué es lo verdaderamente bello en este mundo.